Bueno, pues si quieren, vamos empezando. Ahorita que ya son las 7:06 y también para no alargarnos tanto. Y por cierto, le agradezco a Jimena que se ofreció a estarme echando la mano con el co-host de la sesión para estar dándoles acceso y cositas así. Entonces, de verdad, muchas gracias. Y gracias, Jimena. Y bueno, gracias a todas otras por conectarse. Hoy vamos a hablar de el mito 4 del libro, que es educación y desigualdad. Entonces, creo que se pondrán algunas cosas interesantes. Justo estaba platicado por acá que yo creo que es de los capítulos que menos había vuelto a leer después de que los escribí. Y hay muchos debates interesantes, creo. De hecho, y lo cuento esto antes digamos, de comenzar, pues como todas las cosas que vamos a ver hoy. Este, hace como 3 años comencé a participar en un proyecto de un libro colectivo que estábamos haciendo entre tres autores. Mi colega Sebastián Ramírez. No, Sebastián, se me fue su apellido ahorita, y Sofía León, y era sobre meritocracia y educación superior. La verdad es que se perfilaba muy bien ese libro. Por ahí nos quedamos con un borrador que no hemos acabado, pero total que a lo que quiero ir es que creo que da para debates interesantes todo el tema de meritocracia y educación, y sobre todo debates que no son fáciles de resolver, además. Pero bueno. Miren, vamos a hacer para el día de hoy más o menos lo mismo que hemos hecho otras veces. A ver, por acá tengo apuntado. Es ahorita les comparto este Menti por si quieren compartir alguna cita o algún pedazo o idea en general que les haya gustado de lo que leyeron o de alguna reflexión que les haya generado a ustedes. Eso de repente puede parecer, siento medio monótono cuando lo hacemos cada sesión al inicio, pero de ahí yo tomo como las frases y luego se las mando en el correo, y las pongo en el material que estamos juntando de las sesiones en la carpeta en Drive. Entonces creo que nos sirve para si luego la quieren revisar en algún momento en el futuro y de algo no se acuerdan del libro o así, pues pueden ahí ver algunas cosas rápidas. Luego traigo otra vez algunas slides. Ahora se juntaron muchas slides, pero igual, como siempre, vamos a ir medio rápido con algunas partes y haciendo un poquito más énfasis en otras. Y luego tenemos esta actividad de grupos otra vez. Si les parece. Ahora traje unas preguntas un poco distintas pensando tal cual en la temática de hoy, como preguntas para que se lleven a pensar en los grupos. Y si seguimos siendo no tantas, ahorita somos 28. Si no somos tantas personas más al rato, pues a lo mejor incluso se puede dar para que los grupos sean eh, o menos grupos, de más o menos el mismo número de gente, pero menos grupos, y que al final puedan todas traer la misma, como mucha más información y discusión cuando regresemos al pleno, o grupos más chiquitos, digamos, grupos más chiquitos, más grupos, pero más chiquitos, y eso pues a lo mejor genera que puedan platicar con mayor soltura en cada grupo. Entonces ahorita vemos qué decidimos sobre eso o qué recomiendan ustedes. Pero entonces pasemos a lo primero, que era lo que les decía, este Menti, que les puedo poner un link acá en Zoom para que respondan el Menti, y mientras tanto yo acá voy compartiendo mi pantalla. Em, Acá está, compartir. Me parece que ahí sí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Súper, gracias. Nomás dejen, vuelvo a hacer participantes y chat. Acá mi otra ventana. Ok. Y si a alguien se le hace más fácil escanear el QR que está acá, lo pueden escanear con todo gusto, y pues es otra vez para compartir alguna frase corta o alguna reflexión incluso que les haya surgido a partir de la lectura del capítulo. Entonces, les dejo aquí en la pantalla esto un poquito. Y rápido, algo que estaba comentando hace ratito antes de que entraran todas, este, a pregunta de Bárbara.
sobre las fechas. Igual lo comento ahorita y lo comento al final por si también alguien se conecta más tarde. Ya ven que teníamos calendarizadas 5 sesiones con 5 fechas. Digamos que hoy sería la cuarta sesión, pero dado que este estaba viendo el lápiz de Eduardo en la pantalla compartida. Dado que no tuvimos la sesión 2 porque me enfermé, entonces total que hoy es la sesión 3 y pues hay que recorrer las fechas. Nada más que esta lógica de que sea cada 15 días no la podría cumplir para la última sesión, para la sesión quinta, digamos dentro de un mes, porque dentro de un mes no puedo. Entonces, todavía no hago una propuesta de cuándo proponerles a ustedes que pueda ser la última sesión, pero pues nos ponemos de acuerdo por el Telegram o por correo también les aviso si les parece, ¿va? Si alguien tiene dudas de eso o propuestas, comentarios sobre eso, también lo pueden decir con mucho gusto. ¿Y qué más? Creo que eso, por ahorita, digamos, de temas de avisos parroquiales. Dejen ver, me muevo acá a ver si ya están llegando los resultados de sus respuestas. Déjenlo. eh, no sé si ya me están saliendo o no, o les habré pasado el equivocado. Porque no me ha salido ninguna. ¿Alguien ya respondió en el Menti? Sí. Entonces, tal vez yo les pasé el equivocado, porque Sí, no me sale ninguna respuesta. A ver, dejen ver acá. Ok, ya me salió uno. Dejen ver que sí se esté compartiendo el correcto. Sí, creo que sí. Este, sí, les pongo el QR nuevamente. Ahí está el QR, si alcanza a ver. Y también por si acaso vuelvo a poner el link acá acá está. En el chat, por si alguien entró justo ahorita. Es que dice sesión 2. Sí, creo que estoy compartiendo el equivocado. Permítanme. Porque acá dice sesión 3. No sé qué sesión va. A ver. Ah, ahí está. Sí, sí estaba compartiendo el equivocado. Bueno, si alguien quiere volver a escribirlo, este, delete. Yo creo que el QR estaba bien y el link que les pasé acá estaba mal. Dejen borro lo anterior. Y este que dice sesión 2 también lo borro. Ok. Entonces, si alguien le quiere dar clic a ese que sí es, el bueno y quiere escribir ahí lo que guste, nos sirve de todos modos. Este, ok, sí, ya están llegando, perdón. Eh, y si alguien necesita el QR, entonces me dice y lo pongo acá. Y bueno, ahorita empiezo a la presentación como para ver justo por algunas dimensiones por donde va a ir la discusión. Este. A mí lo que más me gusta de este capítulo, y creo que en eso más o menos vamos a centrarnos en la discusión, es que en realidad, digamos, podemos estar de acuerdo en muchas de las desigualdades y las inequidades y estratificaciones que hay en el sistema educativo, y podemos estar de acuerdo que es el motor que reproduce la desigualdad y demás, el sistema educativo, pero en la parte última, en el cómo darle la vuelta a esto, tal vez esto que estoy diciendo es equivalente en los demás capítulos que hemos visto y en las demás sesiones que hemos tenido, pero bueno, en el cómo darle la vuelta a esta desigualdad educativa me parece que es el reto más difícil de abordar, ¿no? Ahorita lo vamos a llegar al final de esto, pero en realidad muchas de las políticas que incluso tratan de generar mayor igualdad en términos del sistema educativo, pues a veces no lo logran, ¿no? O a veces no es fácil saber qué tan bien lo están logrando y tampoco es fácil saber como las alternativas que hay a eso. Entonces, incluso podemos al rato debatir de los resultados que se presentaron la semana pasada sobre el examen que sustituyó al Comipems o como se llame, que lo habíamos hablado un poquito en alguna otra sesión. Eh,
y al final de cuentas podemos debatir qué tan buenos fueron esos resultados o no en términos de esa política que busca generar mayor igualdad educativa, ¿no? Bueno, ok. Entonces, miren, algunas de las que pusieron acá sobre y que seguramente sobre esto estaremos hablando. eh, Nuestro sistema educativo es profundamente desigual por diseño y por eso debemos dejar de creer una entelequia de igualdad de oportunidades o que ignora las brechas de acceder. Ese me parece interesante esa cita porque algo que vamos a seguir discutiendo hoy es qué tanto en realidad, digamos, qué tanto en realidad las políticas que buscan generar igualdad de acceso educativo y más igualdad educativa en realidad siguen bajo una idea meritocrática, pero con este ideal de igualdad de oportunidades, ¿no? No sé si me estoy explicando, si no, a ratito lo vamos a abordar, pero es algo que valdrá la pena como tenerlo en mente. Bueno, la meritocracia no es un ideal no es solo un ideal no logrado, sino que es inalcanzable y en ese sentido debería abandonarse completamente. El amar te duele. Estudia para que no acabes como el de allá. Ah, traigo el meme por si alguien no lo había visto. Si alguien no estudia es porque no quiso. La escuela convierte la riqueza y ventaja de origen con la que llegan los estudiantes en una narrativa de mérito individual. El sistema educativo desigual otorga una falsa legitimidad a un sistema injusto. No basta con nacer con talento para tener éxito. Las redes a las que dan acceso a las universidades de élite se convierte en un sistema informal de acaparamiento, oportunidades y ejercicio de poder, de captura de instituciones y de cierre social. Eso también lo puse en una lámina. Los malos resultados podrían modificarse en el futuro si le echan ganas o si estudiaran más. ¿Sí? La meritocracia educativa funge como un legitimador de desigualdad. Ok, me parece que aquí hay muy buenas y justo pues por eso cada semana cada sesión se las trato de mandar. Acá la cita específica de Amarte duele hasta abajo. Muy bien. Ok, muchas gracias por mandar eso. Creo que sirve para comenzar como la discusión. Y bueno, entonces miren, algunas cosas sobre el mito 4 entonces, que es la educación te va a sacar de pobre, que es esa idea de que siempre vamos a salir siempre podremos salir de la pobreza con educación. Y aquí, miren, me voy a brincar esta diapositiva. Eh, Creo que digamos, a partir de donde se trata de abordar este capítulo, es como ya decía ahorita, y creo que incluso estaba en una cita, es cómo tratar digamos, de descomponer en sus partes este discurso que nos dice que a través de la educación todo se va a arreglar, ¿no? O que el sistema educativo, pues al final de cuentas es el mecanismo para generar movilidad social, el mecanismo ideal para que, digamos, transformar esa igualdad de oportunidades en igualdad de resultados, ¿no? Eso es lo que nos dice de alguna manera la narrativa. Y obviamente lo que se argumenta desde este lado es pues lo contrario, de alguna forma, que el sistema educativo es desigual y que además, por ser desigual, otorga una falsa legitimidad a un sistema injusto, ¿no? Pero es digamos, un componente sumamente importante de esa legitimidad del sistema injusto, ¿no? Y muchas veces ustedes lo podrán recordar como se dice, bueno, pues es que alguien ganó un empleo frente a otra persona, pues porque venía del ITAM y no de la UNAM, o porque venía de la UNAM y ganó el empleo, siendo que competía con personas que venían de universidades tecnológicas o de universidades interculturales o de universidades fuera de la Ciudad de México, etcétera, ¿no? Entonces, el tema es cómo muchas veces este sistema educativo se usa y se nutre, digamos, la narrativa meritocrática, de decir, ok, dado que estudiaron más, dado que tienen mejores credenciales, pues a partir de eso es que hay esta desigualdad que tenemos en resultados, ¿no? Un poco es lo que vamos a tratar eh, digamos, de poner en cuestionamiento ahorita. Y en esta primera parte que hay en el capítulo sobre, digamos, las distintas narrativas que nos dicen justo esto, que más educación debería ser igual a más riqueza, aquí puse este meme que citaba en el libro, que al final no quedó impreso. Decidimos quitarlo porque tenía yo muchos memes. Pero bueno, este seguramente lo han visto, ¿no? Que dice, si no estudias, terminarás como él, le dice una mamá a su hijo. Y tal vez han visto incluso
estas versiones modificadas del meme, ¿no? Que es un señor que está, en lugar de que sea un señor que está barriendo, es un señor que está acostado como con unas botellas, como si estuviera bebiendo alcohol o algo así. Y aparte, hay esa versión y aparte hay la versión donde también está el señor acostado al que están señalando y dice, ¿qué dice señora? Yo soy filósofo o yo soy sociólogo, ¿no? O algo así, cuando en realidad pues quieren decir que sí estudiaron, ¿no? Hay muchas versiones de este meme, pero digamos, la versión base es esta. Ahí puse un tweet que, como pueden ver, tuvo 2000 retweets el año pasado, en junio de 2024. Y bueno, que decía, qué pena estudiar o haber estudiado Derecho y votar por Morena, ¿no? Entonces, justo también como la otra narrativa en términos de lo que se cree de la educación y lo que debería dar la educación. No, no perdemos más el tiempo en esto, solo les quería mostrar esta tabla que está ahí en el libro, que ahí me parece muy interesante, ¿no? Es también de la encuesta nacional de pobreza, que ya habíamos revisado en algún otro punto, y que les pregunta a las personas. Si el dinero del gobierno no alcanza para todo, ¿qué debe atender primero? Además de que antes de este tipo de preguntas había preguntado ya cómo salir de la pobreza, cómo los gobiernos pueden ayudar a acabar con la pobreza, digamos, preguntas de ese tipo. Y entonces después eso llega y dice qué es lo que debe atender primero el gobierno. Y se me hace bien interesante cómo mucho se habla de crear empleos, pero casi en la misma magnitud de respuestas se habla de la educación. Y no puse más en la presentación sobre esto, pero en el libro sí puse un poco más de cómo el tema, digamos, la respuesta estándar de decir hay que mejorar la educación, hay que mejorar el acceso a la educación, este, no había visto el comentario eh, de Viridiana, de Viri, yo soy antropóloga, señora, diciendo en el meme. Sí, completamente, hay ese tipo de memes. Y bueno, entonces, en la educación justo se ha vuelto en esa respuesta estándar que casi cualquier candidato o candidata de casi cualquier espectro político, de cualquier partido político, va a decir que va a impulsar. Digamos, por ahí yo ponía unas citas de Xóchitl Gálvez también, de que decía, sí, pues vamos no me acuerdo qué decía de la educación, pues, pero, digamos, esta creencia de que la desigualdad y la pobreza se va a acabar educando más a todas las personas y y, digamos, dando más acceso a educación parece, insisto, muy universal, parece que todas lo tienen, aun cuando no se pone de alguna manera a analizar, por un lado, lo que es la desigualdad educativa y por otro lado, tal cual, las implicaciones de ese discurso, ¿no? Las implicaciones del discurso de decir, pues hay pobres porque no hay educación, ¿no? Y cómo vamos a sacar la pobreza dando más educación. Si lo estiramos mucho, tal vez muchas de las personas que promueven esto no necesariamente lo creen, pero si lo estiramos mucho, nos lleva también a recordar digamos, estas políticas sociales tipo Prospera, que ya le hemos hablado en otras ocasiones, que lo que buscaban era darle capital humano a las personas en pobreza extrema para que con ese capital humano pudieran salir de la pobreza por sí mismas, ¿no? Entonces, digamos, en una respuesta tan general como está aquí en la lámina que están viendo, puede que no necesariamente vaya hacia allá, pero en muchas ocasiones este discurso de dar más educación para acabar con la pobreza suele ir hacia ese lado meritocrático, ¿no? Y de eso creo que al ratito podemos discutir un poco más. Sin entrar más en detalles en esa parte más narrativa, porque traigo muchos datos y aquí sí me quiero ir un poquito más a profundizar. En la segunda parte del capítulo se habla de la mentira del sistema educativo, ¿no? Y también narro ah, pues no sé si se puede llamar caricatura o, digamos este conjunto de imágenes donde hablan de dos historias que van paralelas, digamos, tanto la de la derecha como la de la izquierda, ¿no? Entonces no se las leo, digamos, con detalle, pero ustedes la pueden ver aquí y si no les voy a pasar la presentación. Básicamente lo que dice es, en un lado nació Richard, que sus padres están bien, dice, les va bien, me imagino en términos económicos. Y en la derecha está Paula, que cómo le va a sus padres, pues no tan bien, ¿no? Y entonces va narrando, mientras van bajando digamos, la historia cómo sus vidas de alguna manera se van separando, la de Richard y la de Paula, este, en términos de que la casa de Richard está llena de libros, tiene el refrigerador lleno de comida,
sus padres harían lo que fuera por su hijo, le echan porras ahí cuando está estudiando, cuando probablemente le va bien en calificaciones, dice que va a una buena escuela, con buenos recursos, con buenos niños, que sus maestros aman su trabajo, seguramente no los tienen explotados como en la educación pública. Y habla de sus expectativas, ¿no? Dices, de ahí se puede entender por qué tiene esas expectativas que tiene. Las expectativas de sus padres, más bien ahí, porque justo le están consiguiendo un tutor, ¿no? Bueno, esa es la historia de Richard, que en la siguiente lámina vemos cómo cómo sigue eso. Y en la de Paula, pues es más bien justo, como pueden ver, hay mucha gente, dice, y no más en la casa de Paula. Dice que es ruidosa, se enferma, sus padres trabajan, tienen dos trabajos, como se ve en la imagen, no están tan acompañantes de ella en su infancia. Va a una escuela donde hay muchas personas, digamos, estudiantes, tiene pocos recursos, sus maestros están cansados. eh, y pues al parecer saca la misma calificación que Richard, pero le dicen, ah, mira, no está tan mal, le dicen sus padres, ¿no? En términos de las expectativas. Y acá en la siguiente, pues viene todavía, digamos, cómo sigue eso. Y básicamente muestra cómo por medio de, digamos, de capital social y de personas conocidas, el papá de Richard le consigue un trabajo, le dan un préstamo, le empieza a seguir yendo bien, le dicen que lo van a estar viendo y le va bien. Y a mí lo que más bueno, y con Paula claramente esto no va pasando así, se pone, fíjense cómo ahí otra vez toca el tema de cuidados, aunque está estudiando mientras trabaja. O trabajando mientras estudia, cuida también a su padre, me imagino que es. No le dan financiamiento me imagino que para la maestría o algo así, o bueno, para la educación superior, pues no le va bien en términos laborales. Y lo más bonito es cómo se encuentran ahí en el mismo, en la misma escena al final y le están preguntando a Richard que cuál es el secreto de su éxito y dice que menos quejarse, más arduo trabajo y que está cansado de las personas que piden por handouts, ¿no? Que les echen la mano. Nunca nadie le dio nada servido en un plato, ¿no? Servido en bandeja de plata, diríamos acá. Y bueno, eso lo está escuchando Paula, ¿no? Perdón por poderme narrar esto en 3 minutos, 4 minutos, pero de verdad, a mí se me hace que yo amo digamos, esta historieta y se me hace que resume todo lo que dice el capítulo en unas cuantas imágenes, ¿no? Y es algo que de verdad es muy, muy común. Y fíjense cómo aquí entra también un tema, otra vez, de lo que decíamos en la primera sesión, de este entitlement, ¿no? De este sentimiento de merecimiento, de deservingness, también le dicen en inglés, de las personas en este caso las personas como Richard, que de verdad en su mundo pues dicen yo estuve estudiando mucho, me desvelaba, mis papás se esforzaban mucho y pues a partir de ahí es que me gané lo que tengo, ¿no? Este, dice Liz, lo mejor que podemos hacer como gobierno es apostarle a la educación, apostarle a la niñez. Sí, por ejemplo, es parte de esas narrativas que se dicen. ¿Cómo se llama el cómic? Pregunta Tania. Es On a Plate. Eh, Les puedo pasar el link. De hecho, pues lo abrí hace rato para sacar las capturas de pantalla. Por ahí les puedo agregar el link en la presentación para que lo vean directamente de la página si lo quieren ver. Hago referencia a él con nombres pues traducidos, digamos, y una adaptación más chiquita en el libro. Y ahí viene la referencia también en el link al final del libro, pero pues no es como que puedan copiar todo ese link que viene hasta atrás en las referencias del libro, ¿no? Bueno, eso, digamos, creo que eso ya resume todo lo que quiero decir de términos de las narrativas. Ahora, justo yo llamaba a este tema la herencia más obvia, ¿no? Eh, y fíjense, me acuerdo que es el tercer meme que sacamos de Gatitos contra Desigualdad, que dice,
es mentira que los ricos lo sean por su esfuerzo, son tan flojos como nosotros, ¿no? Una CAT es dólares multimillonarios proviene de herencia. Y sí, digamos, la herencia más obvia tal vez es cuando tal cual se le está, digamos, pasando, transmitiendo una riqueza, un patrimonio a las personas. Pero una herencia que tal vez no es tan obvia, al menos no en estos términos como se debaten en desigualdades comúnmente o popularmente, es es este tema de justo cómo esas condiciones favorables del hogar pueden generar, digamos, mejores rendimientos académicos, ¿no? Y esa es una herencia que, insisto, no es tan obvia, pero tal vez es de las más potentes y de las que más consecuencias tienen al final de cuentas en la vida, ¿no? Estas dos gráficas, esta que está aquí y esta que viene acá más adelante, vienen de un artículo académico que a su vez es reseñado en el Washington Post, me parece. Sí, en el Washington Post. Y que lo que se pregunta en el artículo de Washington Post dice qué es más... Ay, ahorita se me fue exactamente el nombre, pero venía ahí en el libro. ¿Qué es más, perdón, me está marcando. ¿Qué es más importante o qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Nacer talentoso o nacer rico? ¿No? Y aquí hay incluso digamos, un tema que a mí me genera mucho ruido, pero ahorita nos lo vamos a brincar. Tal vez a ustedes también les genere ruido. Y es que en esta investigación, como tal vez leyeron en el libro, este se juntaron sociólogos con, o científicos sociales, no me acuerdo si eran sociólogos, con genetistas, ¿no? Y encontraron lo que ellos le llaman los genes del talento, ¿no? A partir de una investigación en conjunto. Ahí es donde yo me hace muchísimo ruido. ¿Qué son los genes del talento? Nos lo vamos a brincar ahorita, pero ellos encontraron los genes del talento, ¿no? Y dicen, digamos, tal vez lo estoy súper simplificando, más bien lo que dice es, hay ciertos genes que están relacionados con lo que socialmente llaman talento. Ok, ahí es donde yo tengo muchas dudas. Y además no soy genetista, entonces tampoco es que las pueda dar la vuelta tan fácilmente. Pero con ese dato de los genes digamos, los genes del talento, lo que hacen en conjunto en esta investigación es que buscan esos genes cómo se distribuyen entre familias pobres y familias ricas, ¿sí? Y lo que encuentran es algo que tal vez debería ser obvio, para muchas personas no lo es, seguramente para ustedes sí, pues encuentran que en realidad digamos, los genes del talento se distribuyen de manera casi aleatoria entre familias identificadas como pobres, familias identificadas como promedio o familias, digamos, de clases medias altas, ahí le llaman well off, y también se distribuyen de manera casi aleatoria entre familias cuyos ingresos del padre son bajos o familias cuyos ingresos del padres son altos. Eso no hay diferencias en términos del talento, la distribución del talento. Donde sí hay diferencia, y es lo que se pone acá en la siguiente lámina, en la siguiente gráfica, es en los resultados académicos que tienen las personas, no tanto por el talento, sino por el origen académico. Y entonces, digamos, algo que no llega en otras investigaciones y por eso siempre me parece interesante reseñar esta investigación es, digamos, siempre decimos, bueno, pues resulta que los hogares más ricos, los hijos de los hogares más ricos terminan teniendo mejores resultados académicos, ¿no? Es a lo más que llegamos en muchísimas investigaciones, de eso hay una evidencia abundante y apabullante, ¿no? Pero lo que llega todavía más aquí es que además dividen eso según ese score genético, digamos, según esa categorización que se hace de qué tan talentosos o no talentosos son según sus genes. Y pues lo que encuentran es lo que están viendo en la gráfica. Básicamente encuentran que quienes tienen digamos, las calificaciones, los resultados académicos más altos, son las personas, no, digamos, no necesariamente las que tienen la mayor dotación de talento en sus genes, sino las que tienen mayor ingreso. Y de hecho, por ejemplo, comparen la barra negra que está acá entre los hijos de los más ricos y la barra negra que está acá entre los hijos de los más pobres.
Y lo que encuentra es que, fíjense, o sea, realmente los hijos de las familias más pobres, más talentosos, del mismo nivel de talento que la barra negra que está hasta la derecha, tienen calificaciones incluso más bajas que los hijos de los ricos menos talentosos, ¿no? Entonces, digamos, tal vez, no sé si con eso se cansa de entender la gráfica, tomo si no luego la pueden leer como con más detalle o ahí está el link para la fuente. Pero lo que muestra es básicamente, no solamente es el tema de dónde naciste, sino esta idea del talento, incluso investigada por genetistas, en realidad no es el predictor de las calificaciones. E incluso los más talentosos de los pobres les va a ir peor académicamente que los menos talentosos de los ricos, ¿no? Y si se acuerdan de la primera sesión, creo que hablamos de por qué importaba la desigualdad más allá de la pobreza, pues esto nos dice, digamos, otra vez, yo me estoy brincando, yo estoy aquí, hacía un gran paréntesis aquí a todas mis críticas al tema del talento, pero haciendo ese paréntesis, pues imaginen todo el talento que se está desperdiciando en las familias de los hogares más pobres, solo pues porque no tienen la educación adecuada, la calidad educativa adecuada, ¿no? Y ahí estoy viendo justo lo que dice Andrés. Este, el hecho de poder tener un desayuno antes de ir a la escuela incrementa las calificaciones, por ejemplo, ese dato tan sencillo que puede tener tanta importancia, o, bueno, vivir cerca durmiendo más, que dice Cassandra, y también justo ahí ponía Tania, el desplazarse 2 o más horas a la escuela. También piensen incluso en el efecto que tiene. Hay evidencia de esto en México, el tema es raro porque no es muy usual, pero que haya desayuno, incluso a veces no solo hablan de desayunos escolares, sino de desayunos escolares, bueno, desayunos calientes escolares, digamos, comida cocinada ahí, que sea gratuita o accesible para los niños en las escuelas. Bueno, eso incluso tiene que ver con todo el debate ahorita del control o las restricciones de comidas, de cierto tipo de comidas en las escuelas del país, ¿no? Pero bueno, todo eso, justo de alguna manera esto lo que trata de desmitificar es esta idea de que pues lo que pasa es que les va mejor perdón, a los hijos de las familias más ricas, pues porque son más talentosos, ¿no? A ver, avanzando. Miren, estas preguntas creo que o sea, las podemos dejar para el ratito y las pueden reflexionar y al ratito las podemos hablar. Porque alguien con un posgrado, por ejemplo, puede ganar 100 veces más que alguien sin estudios de educación superior, ¿no? O sea, estamos de acuerdo con eso, estamos de acuerdo con que eso sea así. 100 veces es una buena medida o debería ser 50 veces o debería ser 200 veces, no sé, ¿no? O sea, muchas veces, otra vez, cuando hablamos de dar más educación a todas las personas, nos brincamos, aquí me estoy yendo un poquito al final, pero bueno, nos brincamos el debate de solamente merecen ganar suficiente o merecen ganar mucho las personas que estudian más, o, como dice la segunda pregunta, las personas que estudian ciertas carreras son las que merecen ganar más, o la última, ¿por qué algunas personas de ciertos grupos o ciertos estratos sociales tienden a tener aspiraciones educativas distintas a otros grupos o estratos, ¿no? Un poco lo que venía en la caricatura. Entonces, en la historieta. Entonces, de ahí es más o menos hacia donde estoy tratando de llevar el debate que podemos tener al ratito. De Michael Sandel tomaba este concepto, bueno, él no le llama endeudamiento invisible, o sea, no llama como un concepto, sino que lo usa como una descripción. Habla de que acá dice, a medida que la meritocracia se agudiza, el afán por triunfar nos absorbe hasta tal punto que nuestro endeudamiento se vuelve invisible para nosotros, ¿no? Y yo eso tal cual lo agarro como un concepto y digo, es el endeudamiento invisible que nos propone Sandel, que si no lo han leído, ahí está la recomendación. Si alguien necesita acceder al libro, seguramente está en la bibliografía que compartí en la carpeta del Drive. Otra cosa que dice ahí Michael Sandel es el contexto social e histórico que les ha permitido a las personas obtener credenciales educativas, les ha generado cierto nivel de bienestar y que fue completamente posibilitado por siglos de inversión social en conocimiento y educación. Eso es de alguna forma también otra manera de entender el endeudamiento invisible, ¿no? Eh, y aquí yo les quería dejar una pregunta otra vez para el ratito, para los grupos o para cuando volvamos al pleno. ¿Qué es un genio, no? Este, tal cual, de eso se ha debatido mucho. Por ahí puse la foto de Mozart
porque no sé si leyeron, si se acuerdan que en el libro viene esta cita al libro de Norbert Elias, que es un gran libro, y Norbert Elias es de mis sociólogos favoritos, de verdad es una forma de análisis muy interesante, y que debate el qué es ser genio, ¿no? Y pues obviamente habla de todos los aspectos sociales detrás de eso, el entendimiento del talento, el entendimiento contextual del talento. Por ahí menciona medio de manera marginal, creo, el tema de la hermana mayor de Mozart, que no sé si han visto el documental, si han visto la película, pero pues justo nos habla también de cómo ella era, lo voy a entrecomillar, tan talentosa como Mozart, pero pues no recibió las mismas oportunidades. Entonces, es un debate bien interesante el de este libro de Mozart. Y yo lo que les quería preguntar, y aquí hago una pausa para escucharles. Norbert Elías, perdón, Mónica, Norbert Elías, lo escribo ahorita. Eh, la pregunta que les quería hacer es, a ustedes cuando les hablan de una persona talentosa, ¿a quién les viene a la mente? ¿No? O si lo quieren escribir en el chat, o si alguien lo quiere decir en el micrófono, o incluso voy a hacer la pregunta, no sé si más fácil, pero al menos que sea menos personal. ¿Ustedes a quién creen que le viene a la mente de forma más popular a las personas, ¿no? O sea, cuando hace un 100 mexicanos dijeron y les preguntan, ¿quién es la primera persona que te viene a la mente como una persona talentosa? ¿Quién les vendría a la mente, ¿no? Acá está escribiendo Nidia, Juana Inés de la Cruz, Picasso, Van Gogh, Elon Musk. Claro, desde esa idea no se crean, es talentoso chupando el erario. Bueno, no sé, o sea, y acuérdense, es un 100 mexicanos dijeron. ¿Quién le viene a la mente a los mexicanos cuando hablan de una persona talentosa, ¿no? Einstein, ajá, los que ganan las Olimpiadas de Matemáticas, Marx, eh, normalmente hablan de hombres, exactamente. Eh, Dirían que Slim, dirían que Steve Jobs, Juan Gabriel. Sí, creo que ahí sí estamos de acuerdo. Todos, también Jimena dice que Juan Gabriel. Eh, Evelyn dice que Luis Miguel. De personas blancas, dice Yannick, sí. O sea, digamos, es más común también eso, como Mozart, que es hombre y blanco. Einstein, queda respuesta común, mi respuesta Van Gogh. El Chicharito, dice Diego. Chespirito. Le pregunta a su mamá Mónica y dice que artistas y Stephen Hawking. Bueno, muy bien. Creo que justo, no me acuerdo qué tan a profundidad tuvimos este debate anteriormente, pero creo que siempre vale la pena, digo, sé que no es lo mismo genio que persona talentosa, pero siempre vale la pena como tratar de entender a profundidad a qué nos referimos con una persona talentosa, ¿no? A qué nos referimos con talento. Y esto seguramente lo mencionamos cuando hablábamos en la primera sesión de que para Sandel, para Michael Sandel, que mencionamos hace rato, el mérito es igual a la suma de talentos y esfuerzo, ¿no? Y yo siempre digo que a mí la palabra talento me genera mucho ruido, e incluso aun cuando la creyéramos y no la cuestionáramos, fíjense cómo el talento en tanto que se cree que es algo innato, entonces el talento no es algo ganado, digamos, el talento tal cual no es un mérito, ¿no? Lo que se hace con el talento, para la ideología meritocracia, lo que se hace con el talento tal vez sí sería un mérito, pero en realidad el nacer con talentos, pues no es un mérito de la persona, ¿no? Entonces, ahí hay una problematización sobre el talento y otra que me parece interesante es tal cual el tema creo que esto sí lo mencionamos la otra vez, pues el talento está completamente situado de forma contextual, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, eh, Guillermo del Toro probablemente, yo quiero mucho a Guillermo del Toro, aparte de tapatío también como yo, pero bueno, por agarrar el primer nombre que está ahí, Guillermo del Toro probablemente su talento, no sé si le habría servido mucho si hubiera nacido en el año 1200 en lo que ahora es España, ¿no? Por ejemplo, tal vez no, ¿no? O normalmente me voy con un ejemplo como más, si lo quieren ver así, lo voy a entrecomillar, más burdo como Messi, ¿no? Y siempre digo, pues sí, Messi, muchos dicen que es muy talentoso, y pues claro, yo no puedo patear un balón, irme aquí al parque enfrente y patear un balón a 50 metros de distancia del aporte de ese arco de metal y que ese balón caiga en la esquina de ese arco, pues yo no lo puedo hacer, ¿no?
Pero si eso lo hubiera podido hacer otra vez Messi en la Edad Media, pues tal vez le hubiera servido de poco, ¿no? Y no hubiera sido considerado como una persona talentosa. Y un poco a lo que quiero ir es, siempre esta idea de talento es algo socialmente construido y además creo que en todo caso, digamos, suponiendo que esos talentos innatos, pues al final de cuentas se forman y se pulen con un contexto social adecuado, ¿no? Entonces, nada, creo que eso es algo que podemos seguir platicando más adelante, como dice Fernanda, nunca sabrá si su talento es el polo, yo tampoco, tal vez, pero bueno, sería interesante algún día, saberlo, ¿no? Miren, un poco de cifras sobre esto de, digamos, estas preguntas sobre, en general, la desigualdad educativa. Aquí pongo la pregunta, ¿el talento de los hijos o el varo de los papás? Un poco siguiendo la idea que venía antes de que servía más nacer rico o nacer talentoso. Y miren, a mí me gusta mucho esta gráfica porque muestra muy claramente las diferencias brutalísimas, inmensas que hay entre lo que las familias dedican a la educación de sus hijos, ¿no? Y miren, de un promedio de gastos en educación, estos datos son un tanto viejos, 2018, pero las diferencias no han de haber cambiado mucho. De un promedio de gastos en educación, un promedio nacional de 2.000 pesos, 2.400 pesos, esa diferencia se hacía tan grande en la medida en que en el decil uno, en los más pobres del país, se gastaban solamente 781 pesos en educación al mes, eh, mientras que es como un tercio de lo que se gasta en el promedio nacional, mientras que, no sé, en cerca de la mediana, en la mitad de la población, digamos, en la población que está entre mitad de ricos y pobres, se gastan por ahí de entre 1.500 y 1.900 pesos al mes en educación, mientras que alguien que ya está en el 10% más rico gasta 6.000 pesos y el 1% más rico gasta 12.000 pesos al mes en educación, ¿no? ¿Esto cuántas veces es más grande que el 10% más pobre? Pues incluso más de 15 veces, ¿no? Más gasto en educación. Esta gráfica esta que les voy a mostrar, creo que no salió en el libro, pero creo que la refiero. Es lo mismo cuánto se gasta digamos, en educación, por deciles de ingreso, entre más ricos y más pobres, pero dividido entre educación pública y privada, digamos, si los hijos van a educación pública o van a educación privada, y además esto es educación superior. Y fíjense cómo en la educación privada superior, el 1% más rico gasta en promedio 36.000 pesos al mes, ¿no? 36.000 pesos al mes en colegiatura. Imagínense el tipo de educación de calidad educativa que te puede dar acceso a ese nivel de gasto, ¿no? Otra vez, cuando en promedio en educación privada a nivel nacional, educación superior, se gastan menos de 5.000 pesos al mes, el 1% más rico gasta 36.000 pesos al mes. E incluso, fíjense, gastan 6.800 pesos, sale en estudiantes que van a educación pública al mes, en el 1% más rico. No estaría bueno ahí, esto es con la ENIG, entonces estaría bueno saber cómo lo gastan eso, ¿no? Como hacer entrevistas, más bien en términos cualitativos, entender cómo se gasta. Pero bueno, un poco para ver otra vez las brechas en el gasto educativo, en distintos estratos sociales. Y bueno, también se habla en el capítulo de este escándalo del Varsity Blues, que yo no sabía que hay documental, yo creo que sí, documental dice ahí, que está en Netflix. Yo literal lo encontré, lo puse aquí un poco para que ustedes después lo vean y también para que a mí no se me olvide verlo. Pero pues es el escándalo que hubo en Harvard de todo eh, proceso truqueado en el cual una empresa, consultora, como le quieran llamar, te garantizaba que tu hijo entrara a Harvard, tu hija, con un pago millonario, ¿no? Y usaban distintos trucos, esta empresa y pues básicamente corrupción para garantizar que entraran los hijos a universidades como Harvard, o de la Ivy League. Y esto, por más que generó un escándalo muy fuerte, habría que pensar que tampoco es como tan distinto a lo que pasa a diario, ¿no? Y yo ahí ponía aquí esto que se menciona en el libro,
de la segunda revisión que hacen en universidades como Harvard. ¿Qué significa ese proceso? Que después de que, digamos, le dicen que no en el ingreso a una persona que quiere entrar, a un estudiante que quiere entrar, bueno, aspirante que quiere entrar a Harvard, y si se hace una donación millonaria por parte de la familia del aspirante, se puede hacer se puede dar una segunda revisión al caso del aspirante, ¿no? Eso es, yo diría que eso es corrupción al final de cuentas, pero institucionalizada, y eso es un proceso institucional que existe, ¿no? Eh, por ejemplo, ponía que también es criticable que 42% de las universidades privadas tienen consideraciones especiales para hijos de sus egresados. Eh, eh, Esto, pues, de alguna forma nos lleva a pensar en nepo babies, ¿no? Yo ponía ahí. Y piensen cómo eso también se traslada a México, ¿no? O sea, cuando empezamos a tratar de cuestionarnos sobre los mecanismos de admisión en distintas universidades, eh, como que nos genera muchas preguntas, ¿no? Y ahí es donde digo que tal vez no vamos a tener muchas respuestas. Ejemplo, y con esto avanzo porque sé que ahora voy más lento que en otras sesiones. Este, Mucho se ha hablado de lo voy a poner entre comillas, justicia o no justicia, la equidad o no equidad del proceso que tiene la UNAM, del pase directo, ¿no? Que no aplica para todo, digamos que tiene ciertas condicionantes y demás, pero el pase directo de prepas de la UNAM a ciertas programas académicos de universitarios de la UNAM genera preguntas también, ¿no? Y creo que, insisto, al final no tenemos como respuestas fáciles. Pero bueno, un poco para poner el pase reglamentado, perdón, eso, gracias. ¿Sí se llama así? Sí, ¿verdad? Eh, Creo que sí, ok. Digamos, no es fácil como saber cuáles son las mejores maneras para generar más equidad en todos estos procesos, ¿no? Y bueno, aquí un par de ideas nada más. Admití que los egresados de las universidades como tipo Harvard no serían los que más mérito, talento o esfuerzo han mostrado, sino simplemente los más ricos, desenmascara la mentira meritocrática respecto al sistema educativo, ¿no? El dinero y la riqueza familiares determinan el ingreso a las escuelas de élite y no los méritos individuales. Pero eso entonces nos diría que los egresados de universidades como Harvard y como este tipo de universidades son mayoritariamente los hijos de ricas y ricos y no los mejores en sus profesiones necesariamente, ¿no? Y fíjense cómo esto sí nos lleva a reflexiones que de repente ya tenemos muy digamos, muy incorporadas en nosotros, ¿no? O sea, como el pensar, alguien viene de Harvard, es muy bueno. Un médico viene de la UNAM, debe ser muy bueno. Yo estudié en el Colmex el doctorado, ¿no? Alguien estudió en el Colmex una licenciatura o un posgrado, seguramente viene con muy buenas capacidades. Y la pregunta es, ¿realmente es eso? O más bien, o digamos, si uno se pone a tratar de desmenuzar estos procesos de ingreso en las universidades de élite, pues, y cuando te das cuenta que en realidad dan muchas más oportunidades a los más ricos, entonces tal vez no son los más talentosos, o tal vez no son los más habilidosos o los más capacitados los que egresan de esas universidades, sino simplemente los más ricos, ¿no? Otro tema es, claro, qué tan buena educación les dan durante el proceso, ¿no? Pero eso no, me parece que no alcanza a darle la vuelta a digamos, hacer la justificación suficiente, ¿no? Y otra idea ahí, las universidades de élite no pueden permitir que los mitos respecto de la educación y la meritocracia se derrumben. Su valía se mantiene en tanto la sociedad siga creyendo su narrativa de que son ellas las únicas capaces de desarrollar y cultivar talentos, ¿no? Otra vez en esta crítica a Harvard, otra vez estas críticas a universidades de élite mexicanas como el ITAM, el TEC, todo el sistema jesuita de la Ibero. Yo ya les conté la vez pasada que ahora yo estoy empezando a dar clases en el ITESO acá en Guadalajara, entonces hay muchas dudas más que respuestas que tenemos actualmente y las iremos resolviendo en conjunto con ustedes, espero. Ahí viene una cita de los herederos de Bourdieu que la vieron en el libro y no me detengo más en esto. Y ya son 7:55. Entonces, miren, me voy a centrar en mostrarles algunas de las cifras que están en esta tercera parte y me voy a la reflexión del final, de la cuarta parte. En la tercera parte de este capítulo hay como muchas cifras y datos que muestran o que tratan de mostrar esta desigualdad educativa. Por ejemplo, ya ahí ponía algo bien sencillo.
como a qué tipo de escuela van, si es pública o privada, los estudiantes de las familias, dependiendo otra vez de sus ingresos, ¿no? Y pues ahí pueden ver, en el 10% más pobre, en el decil uno, pues el 98% de los estudiantes están acudiendo a escuelas públicas, ¿no? Y solo el 2% van a escuelas privadas. Y en el 1% más rico, por irme al extremo contrario, el 56% de ellos, la mayoría, van a escuelas privadas y el 44% van a escuelas públicas. Ojo, en esta gráfica no estoy dividiendo por nivel educativo. Si lo dividimos por nivel educativo, en la primaria, secundaria, más o menos se mantiene como lo ven en esta gráfica, pero en la educación superior, los más ricos pues le suben mucho más al porcentaje de escuelas privadas, ¿no? Entonces, hay datos interesantes que analizar. Esta gráfica a mí la verdad me gusta mucho. Viene de una encuesta que hicieron una única vez hace 15 años ya en Ciudad de México. Ojalá y un día la podamos reproducir, donde les preguntan a jóvenes, no a jóvenes, les preguntan a personas de cierto rango de edad, no necesariamente todas jóvenes, a qué escuela van, en qué escuela estudiaron más bien, o si están yendo a qué escuela, en qué escuela están estudiando, y pues sacan ciertas preguntas para hacer una especie de indicador socioeconómico, ¿no? Esto es solo de la Ciudad de México, no sé si yo dije, bueno, de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Y lo interesante es que pues se encuentran como entre el 1% más rico, por ejemplo, un buen porcentaje de ellos van a escuelas de élite privadas, ¿no? Decía hace rato, el ITAM, el TEC y la Ibero. 15% de ellos van a esas escuelas y el porcentaje, perdón, digamos, de quienes van a esas escuelas se reduce y desaparece entre los hogares, digamos, que están fuera del 80, en el 80% más pobre nadie va a esa escuela, a esas escuelas de élite, solo en el 20% más rico van a esas escuelas de élite, ahí vienen otras privadas, digamos, viene como, sirve esta gráfica como para mostrar que los estudiantes de las escuelas de élite en la Ciudad de México pues son sobre todo del 1% más rico, pero además también me gusta porque muestra cómo universidades incluso como la UNAM, que es el azul oscuro, y perdón que aquí el azul oscuro que es se parece mucho al azul oscuro de las de élite, pero digamos es la segunda barrita a la derecha, o acá esta es la UNAM, esta es la UNAM. Un poco lo que muestra también es que en realidad la mayor parte de los estudiantes de la UNAM también vienen del 20% más rico, ¿no? Y es algo que también vale la pena pues debatir. Yo estoy en una universidad también de masas, como les llaman, o como categorizan a la UNAM, que es la UDG, y pues ¿cómo le hacemos para buscar que haya más estudiantes, digamos, que sea más equitativa el ingreso a estas universidades, ¿no? Y no me voy a centrar más en esto, pero ahí en el libro vienen más detalles sobre estos debates de los exámenes de admisión. Bueno, eso lo voy a retomar un poco al final, pero digamos de lo inequitativo que es entrar a estas universidades. Y lo grave es que pues estamos hablando, incluso en el caso de la UNAM, ahí viene el Poli, la UAM, la UACM, la Universidad Autónoma del Estado de México, la UDG, pues son universidades que son fondeadas con dinero público, ¿no? Y que no son accesibles a muchas personas. Ahora, la respuesta está en las universidades tipo Universidad Benito Juárez, Universidad Rosario Castellanos, que está muy bien que amplían la cobertura, pero que están muy, muy, digamos, ¿cómo decirlo? Con bajo presupuesto, pues, o sea, que tienen un presupuesto súper bajo comparado con otras universidades. De hecho, me brinco a ese dato, ¿dónde lo tengo? Bueno, está más adelante. En algún lado está el dato de la diferencia que tienen de presupuesto las universidades. Pero bueno, creo que ese debate es un debate que también vale la pena tener. Por ahí, dos referencias que vale la pena que le eche un ojo. Es el informe de Mundos Paralelos, que está a la derecha, que elaboró Oxfam por ahí de 2019, 2020 y que está basado en esta idea de lo que hizo Gonzalo Sarabí en Juventudes Fragmentadas, que creo que cuando hablamos de las burbujas de clase en la primera sesión hablamos de este libro de Gonzalo Sarabí. Eh, Ahí está en la carpeta también para que le eche un ojo y un poco más sobre estas diferencias en términos de esta desigualdad educativa.
También he hecho un ojo a este libro no sé cómo se diga, Shamus Khan, que se llama Privilegio, y lo narro ahí en el libro. Él es egresado de esta universidad de élite, que es en realidad un tipo high school, una preparatoria, creo, que se llama Saint Paul. Y él regresa ahí como maestro y como pues sociólogo a tratar de entender cómo les nutren esta idea del privilegio y les hacen creer, no, no el privilegio, esta idea del entitlement, digamos, del merecimiento. Y digamos, y esto es algo de las cosas que me parecen más sutiles y que también las podemos debatir al rato, pero que son sutiles y de repente parecen invisibles, pero que te dan las universidades privadas o las escuelas de élites. Y es lo voy a poner así en términos muy simplistas, creértela, hacerte saber que tú eres alguien que mereces lo que tienes y que eres una persona ultra talentosa y ultra, capacitada, y que pues al final de cuentas tú cuando vayas a pedir empleo, tú vas a tener al menos más comúnmente que en otras escuelas no de élite, esta actitud que va de alguna manera a sorprender al empleador y que va a atrapar y va a decir, ah, pues esta persona sabe lo que quiere y lo sabe hacer, entonces le voy a dar el empleo, ¿no? Esas cosas que parecen más sutiles están muy bien analizadas en este libro. Y, por ejemplo, yo me acuerdo mucho eh, hablando ¿cómo se dice? De etnografía directa, de los discursos que daban tanto en las graduaciones como en las sesiones de inicio, no me acuerdo cómo se llamaban, en la licenciatura de Relaciones Internacionales en el Colmex. Que pues yo estudié en el Colmex, yo no estudié licenciatura en el Colmex, pero estudié ahí y a veces me tocaba entrar con mis colegas, con mis compañeritos, compañeritas estudiantes a esas sesiones. Y pues les dicen, ustedes son los mejores de los mejores del país y ustedes lo han hecho todo bien y lo van a seguir haciendo todo bien. Entonces, eso, insisto, es algo que de repente no queda claro en las cifras que les he mostrado antes, pero que me parece de lo más valioso y más interesante en ese tema. Ok, son las 8:03, entonces aquí hay otra cita ahí del libro. Esta también, que dice: las redes a las que dan acceso las universidades de élite se convierten en un sistema informal de acaparamiento de oportunidades, de ejercicio de poder, de captura de instituciones y de cierre social, ¿no? Y eso de captura de instituciones lo analizaba bien, de forma bien interesante mi profe Enrique Valencia cuando hablaba de la Tecnored asociada al ITAM, que ocupaba las mejores posiciones en el gobierno, al menos previa a Morena, e incluso seguramente todavía ahora con Morena en el gobierno federal. Pero antes de que entrara Morena al gobierno federal, pues era una cooptación de las mejores posiciones por ciertas universidades, no solamente el ITAM, pero en gran medida el ITAM, y que vale la pena siempre darle una pensada a eso, ¿no? Finalizo esta parte. A ver, nomás, bueno, dejen ver lo que pusieron acá en comentario. Decía Cassandra que tuvo un amigo que le dijo que soñaba con estudiar en ITAM porque tendría pase directo al Consejo de Banco de México como su papá. Sí, claro, es que ese es el tema. Muchas veces te dan esos pases directos, ¿no? Y hace rato decía Bárbara, perdón que no leí hace rato, Bárbara. eh, Hace un tiempo las escuelas privadas tenían el estigma de ser aquellas en donde los padres compraban las calificaciones y las públicas estaban identificadas con una mejor educación. Conflictos sindicales le dieron vuelta a la tortilla. Mira, qué interesante lo que estás diciendo porque eso efectivamente es una narrativa distinta a lo que siento que hay ahora, pero incluso estaría bien interesante investigar cómo se daba esa narrativa antes y como bien dices, pues cómo se terminó volteando, ¿no? Y Liz dice, y luego los ricos de la uni se hacen amigos y van a dar a los gobiernos y sus compañitos se gobiernan integrantes del gabinete. Exactamente, ese es el tema, justo como, fíjense cómo en todo esto que estamos debatiendo, la calidad educativa es lo último que estamos hablando. Los buenos profes que te tocan, los buenos libros que te tocan, las buenas bibliotecas incluso que te tocan, por ahí lo toqué cuando hablaba del presupuesto dedicado a cada universidad, pero casi no lo hemos tocado. Casi todo esto son otros temas que están más allá del tema tal cual de la enseñanza y las capacidades que le pasan a los estudiantes, ¿no? Bueno, termino esta parte y ahorita pasamos a lo siguiente, con estas últimas reflexiones. Ahí encontraron en la última parte que yo le llamaba una visión distinta de la educación, encontraron algunos subcapítulos, digamos, o apartados
donde hablaba de de algunas políticas emprendidas, por ejemplo, en China en contra de la desigualdad educativa. Y me nacía la idea de analizar esto a partir de este tweet que citaba ahí de Arnaud Bertrand, donde decía cómo, digamos, un colega suyo de China iba a mandar a su hijo a estudiar, no me acuerdo si era bueno, educación básica o preparatoria, pero le iba a mandar a California, ¿no? ¿Y por qué le iba a mandar a California, a Estados Unidos? Porque ahí tenía mejores oportunidades de que su riqueza como, de familia pudiera incidir en su carrera educativa, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque en China pues ha habido distintas políticas que podemos debatir su eficiencia, pero políticas que tratan de pegarle a ese vínculo entre la riqueza de las familias y el performance educativo de los estudiantes, ¿no? Por ahí está esto de que se prohíbe el lucro, digamos, con instituciones de tutoría extraescolar, o sea, que haya tutores a los que les pagas. Lo más común que hay en Ciudad de México, al menos que conozco el caso, y en Guadalajara, estas escuelas que pagas para que tus hijos vayan 6 meses para prepararse al examen de admisión, ¿no? Y en algunos casos se ha sabido incluso de cómo tienen, digamos, ejemplos del examen de admisión o hasta la prueba tal cual. En algún momento Comipem se canceló hace, tal vez ustedes se acuerdan mejor, hace 8, 5 años, porque se descubrió que se había filtrado el examen a este tipo de escuelas y pues eso quitaba completamente cualquier equidad, ¿no? Pero incluso aunque no se filtre, pues lo que decían en China es, esto genera oportunidades no equitativas a los hijos de los ricos, ¿no? Entonces, allá se supone está prohibido estas instituciones de tutoría extraescolar. Hay un mercado negro, esa es la realidad, pero pues al menos legal no es, ¿no? Y aquí es completamente legal. Aquí en Guadalajara hay una escuela que te dice, nosotros te garantizamos que entras a la licenciatura que quieras de la Universidad de Guadalajara. Y si no entras, te garantizamos que el siguiente semestre puedes volver a hacer curso otra vez gratis porque te aseguramos que vas a entrar y así se la llevan, ¿no? Entonces, pero cuesta, pues cuesta una lana, claramente. Hay otras, ¿cómo se llaman? Políticas que han hecho, que han puesto en marcha en China, esto de que el acceso a escuelas privadas se haga por un sistema de lotería y no solamente la que tú quieras, bueno, un sistema aleatorio, pues, que no se asegura que te va a tocar la escuela primaria cercana a donde vives, algo que en Estados Unidos sí es muy común. Y pues ahí viene, en el libro hablo de cómo incluso eso ha movido los precios de las viviendas de los ricos que quieren llevar a sus hijos a las escuelas, a las mejores escuelas y que pagan incluso viviendas caras por tener acceso a esas escuelas, ¿no? En China eso cambió. Y miren, esta imagen la encontré hace rato y ahí me sorprendió mucho. Este es el Gakao, es el examen de admisión, digamos, único que hay a las universidades en China. Es, son 2 días ahora. Donde separa las ciudades básicamente para, digamos, que los estudiantes, pues llegando a 18 años, tengan su examen de admisión. Y pues ha creado una cosa de incentivos bien locos como esto que yo hablaba de los tutores extraescolares o incluso, por ahí ponía en el libro, casos bueno, de tutores que están enseñando a niños digamos, a clases para el examen, no clases para educarte en la vida, clases para el examen, pero y a veces de 6 horas, 4 horas en clases para estos exámenes, pero a veces desde los 10 años. O sea, imagínense estar estudiando para el examen universitario desde los 10 años y gastar 4 horas o 6 horas de tu vida para un examen que seguramente es distinto al de la UNAM y de la UDG, pero o sea, una cosa muy diferente es aprender para educarte y para desarrollarte y otra cosa es aprender para poder responder un examen para poder acceder a las mejores universidades, ¿no? Esto me parece como síntoma de la perversión de todos estos sistemas de ingreso que hay en el mundo, ¿no? Y bueno, China le está tratando de dar la vuelta a esto con ciertas políticas, como les decía hace rato. Me brinco esto sobre los presupuestos distintos en las universidades en México y en la educación eh, básica. Y miren, básicamente con lo que quiero terminar esta parte es
mi idea sobre esto, mi idea final sobre esto, y la podemos debatir, es que el objetivo debería ser romper la trampa del sistema educativo como un reproductor de desigualdades, por un lado, y también deberíamos desvincular esta idea de que más educación, digamos que la educación es la llave para tener acceso a una vida digna, ¿sí? Tener más creencias educativas no debería ser un determinante necesario para los resultados en la vida. Y cuestionar esta narrativa implica entender que la educación como, digamos, entender a la educación como un derecho, pero también como una elección libre. O sea, si alguien elige, y yo pongo ahí, bueno, si en una situación ideal donde hay completa igualdad de oportunidades y completa igualdad de condiciones, si alguien estudia, digamos, elige libremente estudiar una carrera que se supone genera menos ingresos, o simplemente elige no estudiar, eso no debería ser una razón por la cual esta persona no pueda acceder a una vida digna. Y de repente tenemos tan metido el credencialismo en la vida, o otra vez, cuando nos hablan de que para acabar con la pobreza hay que dar más educación. Sí, sí hay que darle más educación a la gente, pero aún la gente que no se quiere educar no debería de por eso vivir en pobreza, ¿no? O sea, creo que tenemos ese vínculo bien, bien, bien metido hasta el tuétano, y es algo que nos debemos de preguntar de una forma distinta, ¿no? Y cierro esto entonces diciendo: objetar realmente las bases meritocráticas y neoliberales de la educación nos lleva a verla como un derecho que el Estado debe garantizar, pero no como una llave de acceso a una vida adecuada, sino simplemente como un medio para desenvolver el potencial humano como uno de los muchos caminos hacia el florecimiento de nuestras sociedades. Y bueno, ahí al final de la presentación van a encontrar más datos que incluso no están en el libro, pero que ya tenía calculados y los tenía en una presentación, y pues se los puse ahí, ¿va? Entonces, ya son 8:13. Ahora sí me colgué un poquito más con el tiempo. Entonces, miren, somos 38 personas. ¿Les parece si hacemos varios equipos más chiquitos, de no sé, de 5 personas, si les parece, para que tengan más tiempo de platicar entre ustedes, y de todos modos regresamos acá en 10, en 15 minutos, para tener más tiempo entre todas de platicar sobre estos temas? ¿Les parece bien así el mecanismo? Sí, muy bien. Entonces, eh, a ver, ¿les parece 6 grupos de 5 a 6 personas? ¿Sale? Entonces le voy a poner en crear. Bueno, muchas gracias. Ahorita nos vemos en un ratito. Ah, claro, perdón. Les paso ahorita en el chat el pizarrón, por si alguien quiere escribir en el pizarrón. Este, es más, dejo esto acá, no es el chat. Si alguien quiere escribir en el pizarrón lo que vayan hablando, la verdad es que sirve para el futuro. Y hice otras preguntas, por cierto, tampoco lo dije eso. Por si alguien las quiere hablar de eso, o quieren hablar de temas similares y no estos, está bien. Pues si quieren hablar estas preguntas en los grupos, miren, las compartí ahí en el chat también. Puse una: ejemplos de discursos que legitiman la desigualdad educativa. Otra: qué medidas pueden disminuir el peso del origen familiar y el estrato social sobre los resultados educativos. 3: ¿qué debería pasar con las personas que no quieren estudiar educación superior, o con quienes estudian carreras con le puse baja paga, pues, pero con salarios bajos? Es decir, ¿qué pasa si yo estudio sociología o filosofía? ¿Ya por eso no merezco vivir bien? ¿O qué? ¿No? Y la cuarta es: ¿cuál debería ser el fin último de la educación? ¿Cómo lo conciliamos con el sistema actual? Son preguntas distintas a las de las veces pasadas, y a ver si les genera, pues, hay algo de discusión en los grupos.